Experiencia cristiana en epístolas generales. El título de nuestra lección de esta mañana es Exclusión en la práctica de la espiritualidad. Cuando hablamos de exclusión, estamos hablando de dejar algo fuera, de hacer a un lado algo. Decimos, es que me excluyeron, es que me dejaron fuera, es que no pude yo participar, es que yo no soy parte de ello. Aquí el título dice exclusión en la práctica de la espiritualidad dentro de nuestra caminar como cristianos, de nuestra vida como cristianos. Nos habla aquí de algo que tenemos que excluir, algo que no puede ser parte de nuestra práctica diaria como cristianos, de nuestra vida diaria como cristianos. Es algo que no puede formar parte de ello. Y estaremos hablando exclusivamente sobre la acepción de personas, el hacer a alguien menos, el dejar a alguien fuera, sea el motivo que sea. No hay un motivo válido para que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hagamos acepción de personas. Dios no lo hizo. Vamos a ver adelante. El Señor en su caminar aquí sobre la tierra, en su ministerio, jamás hizo acepción de personas. Él no dijo, no, a ti no te puedo sanar porque tú vienes de otra ciudad, porque tú perteneces a otro pueblo, porque no. Quien se acercaba al maestro recibía. ¿Sí? Jamás dejó que alguien se fuera con las manos vacías. No excluyó nunca a nadie. Entonces, nosotros que seguimos los pasos del Maestro como siervos de Dios, como hijos de Dios, bueno, tenemos que ser de la misma manera. Seguimos el mismo camino y por lo tanto no podemos nosotros hacer acepción de personas, no podemos hacer a alguien menos. Todos somos iguales delante de Dios. Caminamos sabiendo que fuimos redimidos con la misma sangre, la sangre de Cristo. Ahora, el Padre no nos ve a nosotros por nuestro color, por nuestra forma de ser, nuestras cualidades. Él no está viendo lo físico, Él no está viendo cómo somos. Lo que Dios ve es la sangre de Cristo, que es la que nos está cubriendo a cada uno de nosotros. Entonces, todos tenemos de igual manera, bueno, la misma oportunidad también. Todos tenemos derecho a acercarnos a Dios, todos tenemos derecho al arrepentimiento. Si el Señor vino a salvar, ¿sí? Dice lo que se había perdido y el mundo entero estaba perdido. Entonces, pero ¿qué sucede? Esto lo vemos a diario, lo vemos en el mundo, en la vida secular. Las personas que siempre discriminan a alguien, sea cual sea el motivo. Sin embargo, aquí Santiago vamos a ver que le habla a la iglesia, le habla al pueblo de Dios, le habla a aquellos que servían a Cristo, ¿sí? Que no podían ellos hacer acepción de personas, que en nuestra vida pasada, en nuestra otra manera de vivir, tal vez lo hacíamos, pero no podíamos traer esa práctica dentro de la iglesia. Esa práctica no la podemos traer dentro de la iglesia. Entonces vamos a estar observando aquí en este capítulo 2 de Santiago, que nos habla precisamente y exclusivamente sobre lo que es el hacer la excepción de personas. En el primer punto dice que Santiago amonesta contra la parcialidad y nos habla en los primeros dos versos y dice el hechizo que Dios no ve las apariencias. Hermano Esteban, si le da lectura a los primeros dos versos de Santiago 2. Hermanos míos, que vuestra fe en Jesucristo sea sin acepción de personas, porque en nuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con una esplenda angélica sobre conocido Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea, dice, sin acepción de personas. Sabemos que nuestra fe
es probada. Vienen las pruebas, vienen las luchas y decimos está siendo probado. Pedimos que, cuando pedimos al Señor que nos aumente la fe, vienen más pruebas, vienen más luchas. Pero aquí el Señor prueba nuestra fe de otra manera. Aquí en la palabra nos habla y sabemos que el Señor prueba nuestra fe por diferentes métodos. Hablábamos de las dificultades, de las adversidades, pero vemos ahora aquí en Santiago, en este capítulo 2, va a probar nuestra fe por las acciones y las actitudes que tenemos respecto a otras personas, sea que vengan de fuera o sea que sean de la misma congregación, del mismo pueblo de Dios. ¿Sí? Ahí es donde el Señor va a probar nuestra fe. Entonces decíamos aquí el primer verso, dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y aquí el comentarista dice, el llamado está formulado tomando en consideración que la fe es en el glorioso Señor Jesucristo. ¿Sí? Hay otras versiones de la palabra, y en otras versiones se traduce de la siguiente manera: no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Entonces, no puede haber favoritos. Dios no tiene favoritos. Y ahorita venía a mi mente Moisés, y decimos que él hablaba cara a cara con Dios. Él subía al monte y tenía esa relación tan personal con Dios. Sin embargo, porque no obedeció, no pudo entrar a la tierra. O sea, cualquiera hubiera podido decir, bueno, Moisés debe ser su hijo favorito, debe ser, ¿sí? Se le va a permitir cualquier cosa. No hay favoritismo. ¿Sí? Igual en la iglesia no puede haber favoritismo. No podemos, porque el hermano lo considero más cerca de mí, pues vamos a la par de todo. Ya estamos haciendo favoritismo, ya estamos haciendo acepción de personas. No podemos, el trato para todos debe ser exactamente el mismo. Decimos que así como Dios no hace acepción de personas para los que vienen a sus pies, para los que vienen a rendirse a Él, para los que buscan la salvación, Dios tampoco hará excepción de personas cuando venga por su iglesia. Van a subir los que guarden la palabra, van a subir los que vivan conforme a la palabra. No va a decir, bueno, es que él, hizo muchas cosas buenas y al final se volvió atrás, no importa, lo voy a aceptar. No. En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos tantas cosas, echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos lo otro, sí, pero no te conozco. Me diste la espalda, al final te volteaste. No puedo yo hacer acepción de personas. ¿Sí? Es un Dios justo. Entonces, aquí la palabra nos demanda, ¿sí? Y nos habla que igualmente la iglesia no puede hacer acepción de personas. Santiago nos está diciendo, decíamos que en la otra versión habla de que no podemos estar en una actitud de favoritismo. ¿Sí? Y a veces el hacer acepción de personas también nos lleva a volvernos a nosotros, podríamos decir, soberbios, de que yo puedo decir, no, pues que el hermano ese no tiene derecho a ese no tiene derecho al otro, yo sí tengo derecho, yo sí puedo hacer esto, yo sí puedo hacer lo otro. No, estás vanagloriando también, estás volviendo soberbio. Es la humildad, es que todos, dice la palabra, tú considérate menor, no quieras ver a los demás como inferiores. Entonces, esto nos habla de que todos tenemos la misma oportunidad de servir al Señor. Dios lo que busca es un corazón
contrito, humillado, ¿sí? Que se someta a su voluntad. Ese es a la persona que Dios va a usar, no al que diga yo hablo muy bonito, mis palabras son muy elocuentes, yo hago esto, yo hago lo otro. No, eso no es lo que está buscando Dios. Entonces vemos como aquí la palabra y nos dice en ambos versos, muestra un ejemplo, y en él se basa aquí esta porción de la palabra, sobre un hombre que entra a la congregación y dice: con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Hace dos comparaciones extremas para poder diferenciar, pero nosotros vemos que desde el Antiguo Testamento ya se les enseñaba a los israelitas a no evaluar a las personas por su estatus, por lo que tenían o por lo que no tenían, ¿sí? Allá en el libro de Levíticos, en el capítulo 19, en verso 15, dice su palabra: no cometerás injusticia en los juicios, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Tenemos que entender que, aunque aquí está hablando de un hombre rico y un hombre pobre, no significa que Dios vaya a favorecer al pobre por ser pobre. No es lo que estamos hablando aquí, no es lo que estamos jugando, no estamos viendo de que a ver quién tiene menos y quién tiene más, y que eso vaya a ser la diferencia para servir a Dios, que eso vaya a ser la diferencia para que Dios tenga un trato contigo. No es lo que tenemos, ¿sí? No estamos aquí ni haciendo más a uno ni haciendo menos al otro. Es que el pobre por ser pobre Dios va a tener un trato especial. No, porque si el pobre que es pobre se rebela contra Dios, no va a poder acercarse nunca, ¿sí? Y bueno, vamos a ver ahorita, hablando del rico, pues el rico, mientras que mantenga su mirada en su riqueza, jamás se va a poder acercar a Dios. No quiere decir que, bueno, yo nunca debo de tener nada, no. El problema es cuando tú pones lo que tienes en primer lugar antes que Dios, ¿sí? Puedes tener tu casa, puedes tener tu carro, puedes tener un dinero, puedes tener muchas cosas, pero el problema es cuando tú pones esas cosas en primer lugar antes que Dios, ¿sí? Vemos entonces cómo desde el inicio, desde que el Señor le da las leyes a Israel, desde que el Señor viene hablando en el Antiguo Testamento, nos habla de no tener favoritismos. No favorecerás al pobre, ni vas a complacer al grande, dice su palabra. Entonces, vemos en estos dos versos lo que viene hablando la palabra. Recordamos, dice el comentarista: los escribas y fariseos dividieron a los judíos en pecadores y justos. Decían que estos últimos, entre quienes se catalogaban ellos mismos, no necesitaban arrepentimiento. Lo que tiene valor para el Señor es la actitud de arrepentimiento y no la apariencia. No por venir bien vestido, no por venir con alhajas, no por venir, quiere decir que soy una mejor persona, ¿sí?, que alguien más. No. En ese sentido, sí, Dios lo que está viendo es el corazón. Recordamos por allá al fariseo y el publicano. Suben a la oración, y el fariseo, ¿qué es lo que hacía? Señor, te doy gracias, pero no le está dando gracias ni por la vida, ni gracias por lo que él estaba dando. No, te doy gracias porque yo no soy como los demás. Te doy gracias porque yo no robo. Te doy gracias porque yo no asesino. Te doy gracias porque yo no soy como este publicano que está aquí, ahí de rodillas. O sea, te doy gracias porque yo soy mejor. La actitud más errónea que puede uno tener cuando viene delante de Dios.
A Dios se le acerca con humildad, ¿sí? A Dios no lo podemos comprar. Dios no puede ser sobornado. Y dice la palabra que en esa porción, bueno, aquel publicano decía, ni siquiera se atrevía a mirar hacia arriba, no se sentía digno. Dios, sé propicio a mi pecador. O sea, reconozco que te necesito, reconozco que falta. Ese fue el que salió justificado, ese fue el que recibió la bendición. Y no por ser publicano, no por ser porque tuviera menos que el otro, sino la actitud que tenía cada uno con la cual se acercaron delante de Dios. Entonces es lo que decimos, no estamos aquí diciendo que el pobre por ser pobre o el rico por ser rico, sino la actitud, cómo nos acercamos delante de Dios. Entonces vemos aquí en esta porción, recordamos por ahí a Pedro, la lección que recibió cuando primero tiene aquella visión del manto que baja con todos los animales terrestres, todos los cuadrúpedos, y dice Dios, come. Y dijo él, no, yo no puedo comer, Señor, porque yo nunca he comido nada común o inmundo. Y dice que Dios le vuelve a hablar y le dice, espérame, no llames común a lo que yo ya identifiqué, no lo llames tú común. Y más adelante vemos que llega ya con Cornelio, llega a casa, vemos lo que sucede, cómo el Señor toca en aquel lugar, cómo se convierte, cómo el Señor empieza a tratar con todos. Y al final, en el discurso que presenta Pedro, dice, ahora entiendo, ahora comprendo todo lo que el Señor viene tratando conmigo, ¿sí? Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Fueron sus palabras de Pedro, en esa experiencia que él tuvo. Entiende que Dios no hace favoritismos, no dice, sabemos que Dios en cualquier lugar del mundo donde se le busque, en verdad, donde se diga la palabra, ahí está Dios, ahí se manifiesta, no importa la nacionalidad, no importa si Rusia, si China, no importa el país que sea, ¿sí? Entonces Dios no hace acepción de personas. Y decíamos que hace esta ilustración, inicia esta ilustración Santiago en el segundo verso, dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Y aquí hace mención de un hombre con anillo de oro, tal vez hablando de lo que pudiera tener, de su riqueza, y dice que se añade aquí el detalle de la ropa espléndida. Esta persona se presenta ante aquella congregación vestido de esta manera, y su ropa se destaca por el contraste que hace con la otra persona, porque también entra, dice, un pobre con vestido andrajoso. Recordamos por allá en el Evangelio de Lucas, únicamente para hacer el contraste, allá en Lucas capítulo 16, cuando habla del rico y de Lázaro, un hombre que hacía banquete a diario, que despilfarraba todo, que tenía muchas riquezas, la posición, el estatus que tenía en aquel lugar. Y dice que también estaba otra persona, Lázaro, y dice que él estaba tratando de alimentarse de las migajas que caían, ¿sí?, al suelo. Y sin embargo, dice la palabra que aquel hombre, aquel rico, se vestía de púrpura, de lino fino, hacía cada día banquete con esplendidez, pero Lázaro dice que estaba echado a la puerta de aquel y lleno de llagas. Dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico.
y aún los perros venían y le lamían las llagas. Estamos viendo los extremos. Conocemos el final de esa historia, de esa parábola que el Señor habla ahí en Lucas. Lo que queremos aquí es marcar la diferencia. Lo hace de manera muy extrema, pero sí nos da una idea de la diferencia entre la persona rica y la persona en extrema pobreza. Entonces, aquí vamos a hablar sobre el comportamiento de la iglesia cuando ven a estas personas. Pero vamos a ver aquí adelante, en los siguientes versos. Ya en el verso 3 dice: y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Si bien es cierto que el hecho de hacer acepción de personas, que el hecho de tener favoritismo por alguien, ya está mal delante de Dios, aquí nos habla, dice el comentarista, la preferencia por alguna persona se agrava cuando va acompañado del interés por los bienes materiales. El anillo de oro, la ropa espléndida, esta persona debe tener, vamos a tratarlo bien, a ver qué le podemos sacar en algunos lugares. Lamentablemente hoy en día así se sigue pensando. Tal vez en aquel tiempo igual tenían esa forma de pensar, de buscar lugares especiales para las personas que tenían más, las personas que tenían tal vez más poder político, que tenían, ¿sí?, para poder llevar una vida más tranquila, ¿sí? Sin embargo, hoy en día sigue siendo lo mismo. Hay congregaciones donde entran al lugar y te tratan, conforme te ven vestido, es como te tratan. Lamentablemente, vemos que llegan personas y como te ven vestido, la persona que está encargada de sentarte, dependiendo de tu vestimenta, te dice: siéntese de este lado, usted siéntese de este lado, usted siéntese más enfrente, usted siéntese más atrás. Están haciendo acepción de personas. Es la casa de Dios. Y todos tenemos el mismo derecho cuando venimos a la casa de Dios. Todos tenemos el mismo derecho de buscar de Dios. Entonces, vemos aquí como aquí en Santiago empieza a hablar de que empiezan a ver con más agrado aquel que trae la ropa espléndida, aquel que viene bien vestido, y sin embargo a la otra persona le dicen: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Seguramente en aquel entonces había, decíamos, lugares reservados, en los lugares más visibles, para las personas que tal vez por su forma de vestir, su forma de vivirse, ostentaban algún alto nivel en la sociedad, y por eso es que les daban tal vez este trato, ¿sí?, a las personas. Entonces decimos que aún hoy en día lo podemos ver. La palabra que venimos estudiando, siempre que estudiamos y vemos lo que sucedía en aquel tiempo, estamos estudiando una parte de cuando inician allá la iglesia primitiva. Sin embargo, ¿cuánto tiempo ha pasado y lo seguimos viendo? Lo seguimos viviendo. La gente sigue siendo acepción de personas. En nuestra vida diaria es muy común verlo. Cuando llegas
sea por el trabajo, sea por lo que sea. Yo le puedo decir, nos citan a alguna conferencia, nos citan a algún curso que tenemos que tomar, algo, y llega uno y dice, no, ustedes se sientan allá atrás. Es que estos lugares están reservados, ¿sí?, para las personas con más poder político, las personas que nos interesa tenerlos aquí más cerca. Y en las empresas es lo mismo, en cualquier trabajo, y siempre va a haber discriminación, siempre va a haber, él tiene más tiempo, hay que ponerlo más al frente, el otro aporta más dinero, hay que traerle una silla especial, y siempre vemos, pero sin embargo, aquí en esta mañana tenemos que aprender que nosotros, como hijos de Dios, no podemos hacer acepción de personas, no podemos, por la apariencia de una persona, tratarlo mejor que alguien más. Dice la palabra que todos somos uno solo en Cristo Jesús, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, muchos miembros, pero un solo cuerpo. ¿Sí? Decíamos al inicio, todos somos lavados con la misma sangre, tenemos el mismo valor delante de nuestro Padre Celestial. Entonces, ya no podemos nosotros caminar de la misma manera que antes. Si antes lo hacíamos, antes de venir a Cristo, bueno, ahora en Cristo dice que somos nuevas criaturas. ¿Sí, mi hermana? Amén. Cierto, ¿no? Nuestra hermana, no somos simples personas y lo que pasa es que lo hacemos con gozo, lo hacemos con gusto, lo que uno hace, lo hace uno, sí, con amor, ese amor de Dios que se implanta en nosotros, es lo que nos lleva entonces a actuar de manera desinteresada, ¿sí? Esa palabra, no esperes recibir nada a cambio, ¿sí? Hacen bien, no hagas distinción de personas, no hagas distinción de personas, ¿sí? La recompensa la vas a recibir de parte de Dios. Y todo lo que hagáis, dice la palabra, sea de palabra, sea de hecho, ¿sí? Todo lo que hagáis, hazlo en el nombre del Señor, ¿sí? En el nombre y decía el primer verso aquí en Santiago, ¿sí? Hermanos míos, ¿sí? Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor, la fe está depositada en Dios. La fe no tiene que estar depositada en lo que estamos haciendo, en nuestras obras. Estas obras son las que me van a acercar más a Dios. Por estas obras, no es por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe. No es por lo que estás haciendo, porque las obras que nosotros hacemos, las obras que en nuestro diario vivir hacemos como cristianos, fueron preparadas, ¿sí? Desde mucho antes. Esto quiere decir que es nuestro comportamiento normal de un cristiano, el actuar de esa manera, ¿sí? No es para gloriarnos, no es para decir yo estoy trabajando en esto, yo le ayudé a fulano, yo le ayudé a sultano, yo le ayudé a aquel hermano, yo soy el que le estoy ayudando. No es así, ¿sí? Somos uno solo y como tal estamos unidos, ¿sí? Entonces eso es lo que Santiago quería hacerle ver, ¿sí? A la iglesia en aquel lugar que estaban pasando, pues porque venían tal vez arrastrando, ¿sí? Aquellos que se venían convirtiendo. Vemos que ya los gentiles están aceptando al Señor, se están poniendo nuevas congregaciones, pero quienes venían arrastrando tal vez costumbres que utilizaban, ¿sí? En su vida secular, en el mundo donde ellos vivían, donde ellos se desenvolvían, esas eran las costumbres. Sabemos que
tal vez por no sufrir persecución, tal vez por no sufrir el oprobio de los gobiernos, de quien se presentaba, pues lo trataban mejor. Si lo tengo aquí, lo trato bonito y lo trato, pues no va a ir contra mí, ¿sí? No me va a hacer la guerra. Sin embargo, vemos que aquí Santiago dice, no, espérame, esa es tu vida pasada, ya somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora nuestro caminar tiene que ser diferente, ¿sí? No podemos ser igual que el mundo, no podemos imitar ni podemos arrastrar lo que veníamos viviendo, lo que era nuestra vida diaria en el mundo, ¿no? Ahora en Cristo Jesús pues tiene que ser diferente. Entonces vemos aquí continúa Santiago, y cuando habla de estas dos personas en estos dos versos, y dice que cuando miras ya con agrado a aquel que trae la ropa espléndida, y cuando tratas mal al que no viene con ropa espléndida, dice el verso 4, y hace una pregunta: ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Entonces vemos aquí en este verso, en esta pregunta que hace Santiago, pues que no somos uno solo en Cristo, que no estamos caminando unidos, que no estás haciendo tu diferencia entre vosotros mismos, ¿sí? Y dice, vienes a ser juez con malos pensamientos, ¿sí? Estás ya juzgando a alguien por su forma inclusive en el mundo. ¿Qué dice en el mundo? No juzgues a un libro por su portada, ¿sí? Tienes que abrirlo, tienes que ver qué hay dentro, tienes que ver el contenido, tienes que ver para que entonces puedas omitir una opinión, para que entonces puedas hablar, para que entonces, ¿sí? Vemos aquí, dice que venimos a ser jueces, porque ya estamos juzgando por la apariencia, ya estamos juzgando por la forma en que viene vestida la persona, por la forma, ¿sí? Y no podemos nosotros juzgar por una apariencia, ¿sí? No podemos nosotros juzgar que tenemos que hacer, igual la aclaración no significa que puedas venir como te plazca, ¿sí? No significa eso, porque sí, aquel que necesita de Cristo, las puertas están abiertas, porque viene de afuera, porque viene del mundo, porque necesita recibir a Cristo en su corazón, porque necesita nacer de nuevo para ser diferente. Y si viene y entra, y como venga vestido, sí, pero ¿qué sucede? Si acepta a Cristo no significa que, como no hay acepción de personas, yo el resto de mi vida puedo vestirme. No. Hay reglas ya adentro, hay normas dentro de las iglesias, hay una forma de vestir, porque inclusive cuando vamos a un restaurante, trata de entrar a un restaurante así elegante en sandalias y con una camisa de tirantitos, a ver si te dejan entrar. De la puerta te regresan, ¿sí? ¿Y a dónde estamos viniendo? ¿Será más importante el restaurante o será más importante el lugar donde estamos? Esta es la casa de Dios, venimos a adorar al Dios de cielos y tierra, ¿sí? Entonces también tenemos nosotros que venir vestidos adecuadamente, ¿sí? Y no estoy hablando de ropa ostentosa ni de lujo, no, venir decentemente, ¿sí? Mi hermano Oscar quería hacer un comentario. Ciertamente la palabra de Dios y las palabras de Cristo, ¿verdad? Es el Señor que a mí viene, yo no echo fuera. Dice el Señor que a mí viene, yo no echo fuera, sino que el Señor está con los brazos abiertos. La salvación es amplia, ¿verdad? Para todo aquel que quiera recibirla. Y Dios no acepta ningún tipo de discriminación ni de preferencia, ¿verdad? Aquí el contexto de la palabra creo que nos hace entender, ¿verdad?, que no podemos hacer a un lado a alguien por su apariencia humilde, por su condición social, económica. Pero la Biblia va más allá. La Biblia también nos dice que no por ser mujer o hombre, Dios no se extiende de personas por un hombre. O sea, Dios le ha dado su lugar a la mujer en el reino
que ustedes hacen un lado a la mujer. No hacemos un lado a la mujer. ¿Por qué? Porque Dios ya le dio su lugar, ¿verdad? Y ahí está en la palabra. Dios no hace excepción de personas entre jóvenes y viejos. Y Dios usa y quiere usar tanto a los de avanzada edad como a los jóvenes como a los niños, ¿verdad? Por ser de tal o cual nacionalidad o de ser de tal tono de piel, Dios tampoco usa eso, ¿verdad? Ahora, en este mundo moderno, en este mundo modernizado, en este mundo del siglo XXI, hay mucha discriminación y diferencias, injusticias, ¿verdad? Con todo este tipo de cosas que incluso llegan a la persecución, a perseguir personas, ¿sí? Pero esto tenemos que aplicarlo y verlo en el contexto de la cultura, pues, porque incluso cristianos ahorita están siendo perseguidos por ser cristianos. Muchos niños, por ejemplo, en el estado del sur, por ejemplo, allá en Chiapas, no los dejan entrar a las escuelas por ser cristianos evangélicos. Los miran feo, los hacen a un lado por su fe, ¿verdad? Por el evangelio, ¿verdad? E incluso vemos ahorita en internet tantas cosas, tantos videos que por profesar cierta fe, ¿verdad? Los matan, ¿verdad? Entonces ese es otro tipo de discriminación, otro tipo de preferencias que el mundo está haciendo, de injusticias, ¿verdad? Pero el mundo también, hermanos, se equivoca en el sentido que esto lo está llevando a un límite, lo está llevando a un extremo, ¿verdad? Porque ahora el mundo, por no discriminar ciertas cosas que dicen ellos, nos está llevando a aceptar muchas cosas también erróneas, hermanos. Como por ejemplo el homosexualismo, ¿verdad? Como una expresión normal, ¿verdad? Todo tipo de cosas el mundo lo está aceptando como algo normal, y quien no se apegue ya a ese tipo de visión, entonces está mal y puede ser perseguido por la ley, ¿verdad? Ahora nosotros los cristianos no juzgamos a estas personas, ¿verdad? Lo que nosotros no vemos bien, ni se enseñó bien en su palabra, es lo que ellos practican, ¿verdad? Esa práctica de pecado continua, ¿verdad? Esa práctica de degradar al cuerpo, de sobrepasar con la ley de Dios, eso es lo que los cristianos no podemos aceptar, ni podemos hacer, pero tampoco podemos hacernos a un lado, sino que Dios, hermano, nos mandó a predicar también a esas personas, o sea, a hablarles de su error, hablarles de la necesidad de que ocupan salvación, que Cristo está disponible, que Cristo es la puerta, que Cristo puede cambiar sus vidas, transformarlos, ¿verdad? Pero tampoco podemos hacernos partícipes, hermanos, de esta que le llaman equidad de género ahora en el gobierno y en el sistema actual. Una experiencia muy especial, una vez en la primera vez en Oaxaca. Yo era niña, se me preparaba para bautizar. Y yo me preparaba los pastores, porque lo que me viví, quería que fuera un varón el que bautizaba. Pero yo me había dicho a mí que yo iba a hacerlo. Entonces, yo bauticé en el río y en el mar. Entonces, cuando yo ya el Señor era necesario que me decidiera, porque quiero usar a mi sierva, y porque se oponen los varones, no las dejan seguir. Vemos como dentro de la misma iglesia, la acepción de personas no era tal vez por la vestimenta, era por el hecho de ser mujer, por ser, dicen los varones, no, es que las mujeres no pueden, no, es que para el Señor no hace acepción de personas. Y el Señor levanta a un niño, el Señor levanta a un varón, levanta a una mujer, levanta a un anciano, levanta, ¿sí?, a quien Dios quiera. Quien se humille, quien se someta, es a quien Dios va a usar. Y si hablaba nuestro hermano, sí tenemos que tener mucho cuidado. Decíamos, no por el hecho de no hacer acepción de personas quiere decir que vamos a permitir lo que sea dentro de la casa de Dios. No, la casa de Dios sí se requiere santidad. Y venía ahorita a mi mente por ahí ahorita en la actualidad con ese problema que dicen de la igualdad de género. La iglesia presbiteránea en todos Estados Unidos está llevando juntas porque quieren modificar o van a modificar o ya modificaron, ¿sí?, sus leyes, su constitución,
ahora la van a modificar de tal manera que poder permitir que los homosexuales se casen, para poder casar a los homosexuales. Es decir, es que son iguales, tienen los mismos derechos, y pues Dios no hace excepción de personas. Entonces, y sí, dice bien cierto, Dios no hace excepción de personas. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. El pecado no se permite, no va a venir adentro de la iglesia por el hecho de decir que Dios es amor. Por el hecho de decir, es que Dios es amor, Dios no nos va a juzgar. No, sí, Dios va a juzgar. Dios es un juez justo, ¿sí? Entonces, no podemos permitir entonces ir en contra de las Escrituras por decir que no hacemos acepción de personas, ¿sí? No vamos a permitir ese tipo de situaciones dentro de nuestra iglesia, ¿sí? Que porque el mundo dice los estamos excluyendo, que porque están haciendo acepción de personas, están discriminando. No, a mí la Biblia es bien clara, ¿sí? Y dice que el varón que se echa con varón, ¿sí? Es pecado, ¿sí? Que el homosexual no va a entrar al reino de los cielos, ¿sí? Ni el hechicero, ni el borracho, ni el fornicario, y ahí habla la palabra bien clara, ¿sí? Entonces, no podemos hacer un lado la palabra. Vemos entonces que si bien es cierto, Dios no hace acepción de personas, pero tiene que ser todo conforme a las Escrituras. Seguimos adelante. Decíamos entonces ya en este verso que Santiago les dice que son jueces con malos pensamientos, ¿sí? Ya en el verso 5 vemos, dice su palabra: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Me llama la atención aquí las primeras palabras que utiliza Santiago: hermanos míos amados. ¿A quién estaba hablando? Santiago no le estaba hablando al mundo, Santiago no le estaba hablando a los pecadores, Santiago no le estaba hablando a aquellos que llevaban sus vidas desenfrenadas fuera de los caminos de Dios. Amados, ¿sí? Hermanos míos amados, a la iglesia, a los cristianos, al pueblo de Cristo, ¿sí? Ahí es donde Santiago estaba dirigiendo, ¿sí? estos versos, esta carta, donde está hablando a la iglesia, ¿sí? Vemos que en todas las etapas de la historia, a través de los años, a través de los siglos, siempre ha habido esta discriminación, el rechazo, el desprecio, mucha gente que es ignorada, gente que comunidades que ni siquiera la educación les quieren dar, ¿sí? Sin embargo, vemos que muchos de ellos, cuando vienen a los caminos de Dios, ¿sabes?, terminan siendo tremendos predicadores, evangelistas, ¿sí? Aquellos que el mundo despreció, aquellos que el mundo, ¿sí?, no querían saber nada de ellos, esos cuando vienen a los caminos de Dios y buscan de las cosas de Dios, entregan su vida, el Señor los levanta, el Señor los usa y terminan siendo predicadores, terminan siendo pastores, haciendo vasos útiles, ¿sí?, en la obra del Señor, ¿sí? Entonces, dice que Dios no quiere gente capacitada, gente que se sienta superior. Eso es a lo que estamos refiriéndonos. Cuando dice que Dios no quiere gente capacitada, ¿sí?, no estamos hablando de que estemos en contra, ¿sí?, del conocimiento, que estemos en contra de la educación. No. Estamos hablando de la gente que se siente superior, que se cree saber más,
¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios capacita al que llama, al que se somete, al que se humilla, al que viene y le dice, Señor, yo te necesito. Es el que dice, Señor, empieza a tratar y te empieza a moldear y te empieza a levantar para que seas un vaso útil a su servicio. Entonces, hablando de la misión, venía a mi mente ahora yo en estos viajes que el Señor me ha permitido hacer allá a Oaxaca, a las comunidades más apartadas. Que vamos, nos adentramos allá en la sierra y subimos lugares bien apartados. Es triste ver cómo el gobierno trata a esas comunidades. Es triste ver cómo el gobierno no le pone el interés, ¿sí?, a esas comunidades, porque son comunidades que no van a aportar económicamente tal vez, que el gobierno es el que tiene que aportar. Y venía a mi mente el niño este que fue ya operado, gracias a Dios. Bueno, posible, no sé, por ahí vieron las imágenes, una foto del tumor así enorme en la espalda, un niño de 4 años sin poder caminar, ¿sí? y siempre en brazos. Y el gobierno es, no, pues es que tienes que esperarte, y ven otra vez, y otra cita, y luego, y estamos en proceso. Se descompusieron las máquinas para sacar radiografías, y largas, y largas, y largas, y largas. Y la gente, bueno, lamentablemente, como no tienen los recursos para defenderse, para poder pelear, porque las distancias igual son bien largas. Como ejemplo, digo, ponemos este niño, la familia del lugar más cercano, más poblado, que es Palomares, tienen que viajar 3 horas metidos a la sierra, nomás para bajar ahí, y de ahí para viajar hasta donde está el hospital tienen que viajar 6, 7 horas más. Si está hablando 10 horas nomás para poder llegar a la ciudad, y para que llegaran con el doctor, para que llegaran al seguro, y que el del seguro les diga, no te podemos atender hoy, vuelve mañana o vuelve pasado. Y el gobierno trata mal a esas comunidades, y es triste, da tristeza ver cómo tratan a las personas. Entonces, no podemos nosotros como pueblo de Cristo, como pueblo de Dios, tratar con esa misma discriminación o hacer acepción de personas, ¿no? Estamos para ayudarnos, y lo que hacemos lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría, porque sabemos que estamos trabajando para el Señor, ¿sí? Aquí Santiago hablaba en particular, porque tal vez era lo que estaba sucediendo en esos momentos, de las personas que venían bien vestidas, las personas que entraban a la iglesia, con alhajas, con una posición social alta, ¿sí? Eran a los que sentaban al frente, eran los que les daban lugares preferenciales. Sin embargo, vemos lo que sucede, y decíamos aquí en este verso, que le hablaba a la iglesia, ¿sí? Dice, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Entonces, vemos, y hablábamos ahorita, de esos que discriminan, de esos que hacen a un lado, esos son los que el Señor usa, esos son los que el Señor levanta, ¿sí?, para su obra. A través de la palabra encontramos muchos versos donde Dios nos habla del pobre, que no estará solo, y que el Señor lo ve con agrado, por lo sencillo, decíamos, no por el hecho de ser pobre, no por el hecho de tener menos, ¿sí? Dice su palabra ya en Job capítulo 5, en el verso 15, Él libra de la espada al pobre, de la boca de los malvados y de la mano del violento. Por eso el necesitado tiene esperanza. Pues aquí ya vemos el necesitado, el que dice, Dios, yo te necesito. Porque el que dice, no, yo no necesito de Dios, yo tengo todo, no tiene nada. ¿Sí? Sin embargo, el necesitado, aquí hablamos de aquel que viene y busca de Dios. Más adelante, en el libro capítulo 36 de Job, al pobre librará de su pobreza, en la aflicción despertará su oído. ¿Sí? Y ahí tenemos muchos versos
El Salmo 69 dice, porque el Señor oye a los menesterosos, ¿sí? No por, y quiero nuevamente hacer énfasis, no por el hecho de tener menos, no por el hecho de, sí, sino por la forma en que abren su corazón, la sencillez con la que se acercan delante de Dios, ¿sí? Vemos entonces a través de la palabra, hay muchos versos que nos hablan de ello. Decimos que los pobres pueden entonces ser ricos en los bienes espirituales, ¿sí? Confiar en la provisión de Dios para sus necesidades, porque el rico aprende a confiar en su riqueza, el rico aprende a confiar en lo material, en lo que tiene, ¿sí? Pero el dado aprende a confiar en la provisión que viene de parte de Dios y no pone su mirada en las cosas materiales, ¿sí? Y decíamos anterior, aunque Dios provea, aunque Dios me dé más allá de lo que yo tenía, si yo puedo tener más, yo tengo que seguir confiando en la provisión que viene de parte de Dios. No puedo quitar mi mirada de Dios y ponerlo en lo material, ponerlo en una cuenta bancaria, poner mi mirada en lo que yo pueda tener material. Eso se disipa, ¿sí? Entonces, seguimos. Adelante el comentarista aquí habla. Dice, decíamos en el verso 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Pues vemos aquí algunas de las injusticias sociales tal vez que había en ese momento, en aquel tiempo, ¿sí? Recordamos, los pobres no podían hacer frente a las devoluciones, el rico les prestaba, el rico les daba, pero los intereses y todo lo que les cobraba, terminaban quedándose con sus tierras, terminaban quedándose con lo poco que tenía el pobre. A esos eran los que sentaban a mero frente, eran los que trataban mejor, esos eran los que les daban, y eran ellos mismos los que estaban en contra, ¿sí? De los cristianos, eran ellos mismos los que estaban en contra. Recordaba por allá a Nehemías en el capítulo 5, cuando están construyendo y están trabajando y están en la obra, y el mismo pueblo, los que debían supuestamente ayudarlos, les empezaron a prestar para el grano, les empezaron a prestar para comer, les empezaron a prestar, y terminaron endeudados el mismo pueblo. Ya no podían seguir adelante. Fueron con Nehemías y dijeron, oye, es que ya las tierras ya ni mías son, ya estoy trabajando para alguien más, cuando se supone que somos un pueblo, que somos unidos. ¿Y qué dijo Nehemías? Dijo, no, a ver, espérenme. Y ahí va, y juntó a todos, ¿qué les pasa? ¿Cómo a tu mismo pueblo le estás haciendo esto? Digo, si yo mismo les presté, si yo mismo también aquí estoy, si yo mismo les estoy dando, ¿por qué tantos impuestos? ¿Por qué están agravando en contra del mismo pueblo? Entonces, dice uno, bueno, no veas con desagrado cuando tratan a todos por igual, pero igual también dentro de la iglesia hay que tratar a todos por igual, no hay preferencias, ¿sí? Entonces, allá en aquel tiempo Nehemías les hizo ver y bueno, recapacitaron y pudieron seguir trabajando, pudieron seguir adelante. Entonces vemos aquí lo que sucedía, que estos, a las personas que trataban bien, eran los mismos que los arrastraban a los tribunales, eran los mismos que les quitaban sus tierras, eran los mismos que los dejaban sin comer, ¿sí? Sin propiedades, sin nada. Entonces vemos lo que estaba sucediendo, ¿sí? En estos lugares. Dice el comentarista, no es por, cuando hablamos de los, haciendo la diferencia de los pobres y de los ricos, no es por su condición de pobres, sino por su severidad, cosa que es difícil encontrar en un rico que tiene todo lo material. No obstante, lo que se desea resaltar es que el reino de Dios no se adquiere por el dinero o la posición social, ¿sí? Es la actitud de arrepentimiento y obediencia a la palabra de Dios lo que nos permite tener acceso a la misericordia de Dios.
El Señor dijo, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y están, ahorita se me vino a la mente un comentario. Por ahí dicen que esta porción de la palabra, que es un chiste, que hasta donde está llegando hoy en día, pues que estas porciones de la palabra, que lo que Jesús estaba tratando de hacer es ser gracioso, ¿sí? Porque a él le gustaba contar muchos chistes, y que cuando el joven rico le dijo que vendiera